Bien, seguimos en las tardes con Pi. Vamos a concientizar sobre la salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Estoy en comunicación vía Zoom con el licenciado Jorge Melofadel, psicólogo, sexólogo. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Pin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bienvenido a la primera nota. Bueno, bien, licenciado, hablemos por qué es importante la salud mental. La salud mental, digamos, como toda salud en general, digamos, la física también, es la que nos permite, digamos, manejarnos en la vida con armonía, placer y sintiéndonos en forma saludable, digamos, ¿no? Sí. Bueno, bien, ¿qué es lo que puede afectar a nuestra salud mental? Hablemos de factor de riesgo. ¿Cómo sabemos que tenemos una buena salud mental y cómo podemos saber que algo está pasando, que no está bien? La salud mental está en equilibrio cuando el ser humano, digamos, o cada uno de nosotros se encuentra en armonía y donde la persona se encuentra dentro de ese equilibrio, no provocándole ningún estado de alerta ni ningún estado de angustia. Bien, licenciado, por ejemplo, hablemos sobre salud mental. Bueno, la pandemia, ¿cuánto influyó en la salud mental de las personas? La pandemia, digamos, como yo siempre decía y de alguna manera se terminó cumpliendo, que yo no le tenía tanto miedo al bicho de por sí, digamos, al que provocó la desestabilización en tanto y en cuanto el COVID, sino todo lo que dejó a posterior, ¿no? O sea, lo que provocó en cuanto a la salud mental el COVID. No nos tenemos que olvidar que durante 2 años estuvimos en estado de emergencia, por decirlo de alguna manera, respecto de estar encerrados y de alguna manera sin tener el contacto común, cotidiano que solemos tener con otras personas, este aislamiento, esta cuestión, digamos, del encierro, eh, ha provocado en los pacientes, en la gente que hoy llama a nuestros consultorios pidiendo consulta, ha afectado muchísimo la conducta de la gente, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Esto de no saber realmente por dónde estaba, de qué manera estaba, cómo te contagiabas. Todo esto provocó un estado de ansiedad terrible. Bien, estaba pensando esto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de salud mental, pienso, las personas que se criaron en un hogar violento, ¿cómo es la salud mental? ¿Cómo afecta un hogar violento? Lo ambiental sobre todo, ¿no? Sí, por eso fíjate que los que tenemos una mirada mucho más holística, más integrativa acerca del tratamiento de la salud mental, eh, hoy siempre se le ha llevado como demasiado, el ojo se ha puesto sobre lo congénito, lo genético, digamos, en cuanto a lo que tenía que ver con la ruptura, digamos, del equilibrio en cuanto a salud mental. Hoy, por suerte, todavía se le suma aún más esto que decís vos, o sea, esta cuestión de la epigenética, o sea, lo que hace al contexto de las conductas humanas, o sea, tiene un aporte muy grande lo congénito y lo genético, pero también hay que tener en cuenta lo que es la epigenética, que es el condicionante donde la persona se desarrolla. Como preguntás vos en este momento, el tema de los hogares donde hay violencia, donde se ejerce una cierta violencia, seguro que se va a tener una persona, digamos, o un niño o un joven que va a padecer, digamos, algún que otro trastorno para su desarrollo, digamos, normal, ¿no? Bien, en esos casos, ¿cómo cuidamos nuestra salud mental? Digamos, primero tenemos que arreglar adultos rotos, ya lo sabemos eso, para que se pueda hacer una mejor crianza. Pero bueno, ese niño está en ese hogar. ¿Cómo atendemos a ese niño? ¿Cómo atendemos a esos padres que ejercen la violencia? Fíjate que ¿Cómo podemos yo cuando, despertar a esos, disculpe, a esos padres para decir que, bueno, ejercer la violencia tiene sus consecuencias y sobre todo en un niño, ¿verdad?
vos sabés perfectamente que muchas veces, digamos, es repetitiva la cuestión de los modelos familiares del modelaje de una conducta. Entonces se copia mucho por aprendizaje vicario todo esto, por lo que uno ve y lo que nos repite en nuestra cadena de nacimiento y en el contexto en el que hemos sido criados. Lo que yo creo que ahí lo que tiene que empezar a trabajar mucho más fuerte serían todas las cuestiones de prevención, que es a través de la educación, a través por ejemplo, del colegio, de la escuela de los chicos, de los asistentes sociales, para ir a visitar esos hogares. O sea, yo creo que se está haciendo, pero me parece que aún todavía no alcanza. Hay mucha violencia, hay mucha, ¿cómo te podría decir? Es como desparejo, digamos, ¿no? Todo lo que atañe al tema de la prevención. Sí, a mí Entonces, me... yo lo que... Sí, 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 sí. Sí, me interesa hablar de la violencia porque se habla poco y es algo que cabe hablarlo un poquito más, ¿no? Sin ser prejuiciosos ni nada, simplemente para hablar, o sea, que esos padres puedan entender bueno, que un niño no se lo puede criar con violencia, que un ambiente violento genera una mala salud mental, tanto para los padres como para ese niño. Vos, a mí me encanta esto que estás preguntando y esto que estás Muchas diciendo, gracias, licenciado. porque vos fíjate una cosa interesante también. No se llama solamente violencia al golpe, al grito No, hay distintos o tipos de violencia. claro, cuando vos ves Nómbrelas, por que... favor. Y está la violencia que también se ejerce cuando se tiene hambre, ¿no? O sea, cuando no alcanza la plata para que la gente pueda comer dignamente, también es una forma de Totalmente. violencia. Sí, porque no es lo mismo un hogar donde hay un trabajo, donde la familia es amorosa, donde ese niño puede ir tranquilamente al colegio, que un hogar donde no alcanza la plata, donde ya hay padres bueno, que también vivieron ellos la violencia y lo tienen naturalizado y lo ejercen, o tienen algún tipo de adicción. Digo, no es lo mismo un hogar donde más o menos está equilibrado con un hogar donde falta el dinero, o hay una madre criando sola hijos, no puede darle lo que quiere, ¿no? Digo, digamos, no es lo mismo. A, B, no es lo mismo. Exactamente, ¿Está bien exactamente. explicado más o menos? Sí. Comparto con vos cada punto de lo que estás Muchas diciendo, porque gracias. realmente allí lo que justamente diste como ejemplo está bien marcada la violencia. Cuando no te contestan también es violento, cuando te contestan de manera agresiva o con un exabrupto también es violencia, cuando no hay educación también es violencia. O sea, hay que ver y analizar los casos cada La uno negligencia es como... violencia. Sí, También, el abandono es violencia. sí. Sí, también, ¿no? Digamos, cuando un niño necesita la atención, no se le da esa atención, ¿no? Eh, Correcto. hay muchos tipos de violencia. Por eso que siempre se habla de la física, pero también hay que hablar la violencia psicológica, económica, hay varios tipos de violencia. Bueno, me parece interesante esto de poder ayudar bueno, a quien sea que lo esté viviendo, esto de pedir ayuda. ¿Por qué no se le da bola a la salud mental? ¿Por qué se lo deja en un costado? ¿Por qué tanto se arregla por fuera uno y no se le da bola a la salud mental? Yo creo que, mira, hay un dicho que comúnmente solíamos decir en la facultad, Mm, eh, que es agresivo o duro cuando lo digo, pero en el fondo tiene mucho de cierto, sí. que los locos no votan, ¿no? Entonces, pensá que todo lo que tiene que ver con la salud mental propiamente dicha nunca ha sido algo prioritario, digamos, para la política y los gobiernos. Entonces, siempre ha sido dejada de lado. Entonces, reestructurar todo un sistema, digamos, como para poder empezar a darle el lugar que amerite y que corresponde a la salud mental, creo que va a llevar un tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que Hay que hacerlo, hacerlo. porque digamos, una salud, digamos, no tenemos salud mental, nosotros enfermamos, es así, somatiza el cuerpo. Licenciado, Total. para cerrar la nota, con el tiempo, ¿puede cambiar nuestra salud mental? Por ejemplo, ¿por qué situaciones puede cambiar nuestra salud mental? Así como lo que estamos hablando nosotros en este momento,
y montón de personas que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas juntos. Yo creo que de a poco las sociedades y los movimientos sociales que vayan a venir haciendo estas cosas así como haces vos, visibilizando, Gracias. hablando, reuniéndonos, Sí. juntándonos para tirar todos para un mismo lado, por supuesto que puede cambiar la salud mental. Vos pensás que yo por ejemplo, yo soy especialista en trastornos de ansiedad. Mira, Cuando yo hice, hace 30 años atrás, cuando comenzaba a meterme en el tema, ni se sabía lo que eran los ataques de pánico y se los maldiagnosticaban. Fue pasando los años, nos fuimos especializando en lo que nos gustó el tema y hoy, por ejemplo, sabemos explicar, al menos cuando una persona está teniendo un ataque de pánico y no mezclarlo con otra cosa. Entonces yo creo que en la medida que todos nos metamos, que todos trabajemos, que todos hablemos, que eduquemos y que hagamos psicoeducación, es la mejor manera, digamos, para lograr una ruptura de la inercia que suele provocar a veces los lugares donde no nos metemos. bien, licenciado, porque tenemos que cerrar la nota. Lo que propongo es, si uno se siente mal y le están pasando cosas, que no tenga vergüenza, porque la verdad es que todos nos podemos sentir mal, podemos tener algún inconveniente o varios, ¿no? Durante toda la vida. Entonces digamos, che, no me siento bien, me está pasando, siento cosas que no es común. Bueno, voy a consultar con un profesional. Hablar con un profesional no es de locos, al contrario, estoy queriendo saber qué me está pasando, cuidarme, digamos, estoy invirtiendo en mi salud. Porque hay mucha gente que dice, no, ¿cómo ir al psicólogo? Como está mal visto. Y en realidad tiene que estar bien visto cuando uno lo que hace es invertir en la salud de uno, ¿verdad? Exactamente, Que pidan exactamente. ayuda, que no tengan vergüenza. Que Muy todos, cierto lo que sí, decís, muy cierto. lo Yo siempre aconseja. digo, yo siempre le digo que cuando ellos necesiten, quien sea, y sobre todo Sí, los televidentes, claro. necesiten saber, que pregunten, están todas las redes nuestras, que al menos yo hablo por mí, yo Sí. gustosamente siempre respondo, porque es muy interesante tener educada a la sociedad y a la gente que nos sigue, que realmente le ha gustado a lo mejor algo que dijimos y necesitan Por saber. supuesto, porque esto de que se vea bien querer tener buena salud mental, ¿sí? O sea, no arreglarnos por fuera, sino arreglarnos primero por dentro, ¿no? Que es fundamental eso. Exactamente. Bueno, licenciado, ¿algo para decir para cerrar la nota? No, solamente primero, bueno, agradecerte muchísimo el Muchas gracias. espacio. Me encanta que haya muchas más PIC en un montón de lados para Qué que nos lindo. permitan llegar a la Mm, gente me emociona, y que, bueno, gracias. que la gente lo que necesite, si necesita preguntarme, ustedes allí están pasando mi página web, pero también pueden ingresar a mi Instagram, @jorgemerlofadel, y preguntarme lo que necesiten, que gustosamente se los voy a responder. Y que vayamos todos para un mismo lado, que justamente lo más importante de todo es comenzar a hacer para que todos podamos tener buena salud mental y un bienestar general, ¿no? Hagamos cosas Bien. para tener un bienestar general. Bien, licenciado, lo espero un día en piso, cuando tenga tiempo. Con, con muchísimo gusto. Un placer, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hermosa Buenas entrevista. tardes. Hasta luego. Adiós. Gracias, muy amable. Adiós. Bien, vamos a concientizar sobre VIH. Significa virus de inmunodeficiencia humana, daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulos blancos que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Hoy me visita la doctora Ana Victoria Sánchez, médica infectóloga del Hospital Alemán. Vamos con el Hospital Alemán. Sí, Qué muchas placer. gracias. Un beso enorme porque la verdad es que siempre que voy estoy atendidas, excelentes profesionales, una maravilla, realmente. Así que bueno, nuestra primera entrevista, bienvenida. Así es, muchísimas gracias. Bien, ¿qué tema este? Porque se habla poco. El 1 de diciembre, si no me equivoco, es el día, ¿no?, de justamente la concientización del VIH. Bien, ¿cómo se transmite el VIH? Bien, me parece que lo que acabas de decir es central y es real, que hace mucho que empezamos a notar que no hay tanta difusión, ¿no? Solo cuando está la fecha. Exacto, hace muchos años era tema que estaba en todos los, digamos, en todos los medios de comunicación y demás, y hoy se empezó por ahí a dejar un poquito de lado. Es muy importante conocer las vías de transmisión, ¿sí? La principal vía de transmisión es la vía sexual, Sí. ¿sí? Pero el HIV también o el VIH se puede transmitir de la mamá a su bebé y a través de contactos sanguíneos, ¿sí? Compartir agujas, esto
por ahí no es tan frecuente, en nuestro medio, en nuestro país, sobre todo la vía de transmisión más frecuente es la vía sexual, que puede ser vía sexual heterosexual o vía sexual bisexual o homosexual. La realidad es que todos los tipos de prácticas sexuales tienen riesgo, no tienen el mismo riesgo, pero de todas formas eso es muy técnico. Lo que uno tiene que saber como, digamos, ciudadano normal es que cualquier práctica sin una vía de protección puede transmitir el virus del VIH. Bien, estaba pensando y digo, ¿cómo síntomas del VIH, ¿no? ¿Cómo sabemos que podemos llegar a tener VIH? Después en un momento pensé y digo, si esa persona se entera que justo tiene VIH y tuvo relaciones, ¿se puede hacer alguna prevención? Bueno, muy, muy importante lo que acabas de comentar. Existe lo que se llama la profilaxis post-exposición, ¿sí? Sí. Y esto es muy importante que la población general la conozca, exactamente. ¿Por qué? Si uno tiene un contacto sexual con una persona, tiene un accidente, por ejemplo, una rotura de preservativo, o no pudo utilizar preservativo, por las razones que fuera, si nosotros no estamos para juzgar eso, no, de ninguna manera. No. Puede recurrir a una serie de medicamentos que existen para poder bajar la posibilidad de que esa persona se infecte con el virus del VIH. ¿Qué es importante saber? Es que eso tiene que ser de manera inmediata a la relación sexual, ¿sí? ¿De cuánto hablamos inmediato? Idealmente... Uno, ¿qué puede saber, no es cierto? Si la otra persona está infectada o no. Totalmente. No hace falta saber si esa persona está infectada o no. Yo propongo escenarios que pueden ser habituales, sobre todo en la gente más Ponelo joven. en escenas, me encantó. A ver, una persona sale, conoce a otra persona, tienen un encuentro sexual esa noche. No tiene, a ver, vuelvo a lo mismo, esto no tiene que ver con si está bien, está mal acá, no vamos a hablar de eso. Puede pasar. No pudieron usar preservativo o el preservativo se rompió o tuvieron algún accidente en el uso del preservativo y, por ejemplo, se despidieron esa mañana, se fueron cada uno a su casa, no se volvieron a contactar. ¿Podemos estar seguros que la otra persona con la que tuvimos tenía virus del VIH o hepatitis o lo que fuera? Pero ¿podemos estar seguros? No. Y puede a nosotros entrarnos esa duda. Y la realidad es que tenemos cosas para hacer, ¿sí? Y eso es la profilaxis post-exposición. Sí, la verdad es que si yo estoy con una persona y me sucede ese tipo y no lo conozco, y la verdad es que sí, me preocuparía, no me iría a dormir tranquila a casa. Exactamente, y eso es lo que le pasa a muchas personas y no saben que existen herramientas como para poder resolver esa situación. Esta herramienta se llama profilaxis post-exposición, se tiene que administrar idealmente dentro de las primeras 24 o 48 horas. Existen algunos casos donde uno prolonga un poquito más el uso de esa terapéutica, pero la eficacia baja muchísimo, ¿sí? Por lo cual es muy importante que esa persona concurra a una guardia de cualquier hospital, puede ser una guardia de ginecología, una guardia de clínica médica, algunos hospitales tienen guardia de infectología también, el Hospital Fernández, si yo no recuerdo mal, tiene guardia de infectología, calculo que el Hospital Muñiz también, y esa medicación se administra de manera instantánea, ¿sí? ¿Qué medicación se usa? Sí, por supuesto, se usa la misma medicación que se usa para tratar el virus del VIH. ¿Sí? No exactamente en las mismas drogas, pero son dos drogas que se pueden utilizar como profilaxis. Esa profilaxis, lo importante, son 3 drogas en general, en realidad, va a depender un poco de los casos. Lo importante es que se tiene que mantener ese tratamiento, esa profilaxis, durante 28 días y hacer los controles correspondientes posteriores. Bien, ¿cuál es el porcentaje de contagio? O sea, que sea positivo, decir, bueno, zafaste. Es muy variable, es una pregunta que hacen muchísimo a los pacientes y la realidad es que... Pero nos puede pasar a todos, por ¿verdad? supuesto. Tenemos que estar bien informados, decir, bueno, por lo menos hicimos la profilaxis. Por supuesto, baja muchísimo, probablemente, a ver, lo que está estudiado es cuál es la tasa de transmisibilidad de la madre al hijo cuando se usa la medicación correspondiente. Prácticamente no hay transmisión. Es más difícil poder decirlo en la profilaxis post-exposición, pero probablemente sea, digamos, la posibilidad sea muchísimo menor al 1%. O sea, es realmente muy baja. Como siempre, nosotros tenemos que decirle a los pacientes que esa posibilidad existe, ¿sí? Potencialmente existe, pero utilizando la profilaxis post-exposición baja muchísimo. Esto no quiere decir que
podamos utilizar esto como herramienta No. cada vez que tenemos algún encuentro sexual, porque los medicamentos, por supuesto que tienen sus efectos adversos, por supuesto que no es conveniente exponerse a medicamentos si no es necesario, pero está bueno saber que existe la herramienta. Sí, digamos, esto sí hay una urgencia. Exactamente. Esto se empezó a usar en un principio en casos de abuso, casos mucho más complejos. Fundamental. Que es, Cuando ahí está hay que decirlo, si llega a haber algún tipo de abuso, uno puede, ya tiene esta información que puede hacer una profilaxis. De hecho, bueno, los padres van a acompañar. Exacto. Bueno, si es chico o es un adolescente, igual tiene que acompañarlos. Tenemos que dar esta información de que hay una profilaxis y que puede haber un porcentaje mínimo, ¿no es cierto? De contagio, además de, bueno, ¿no? Otras enfermedades de transmisión sexual y todo eso. Síntomas, ¿cómo sabemos que nosotros podemos estar infectados por el VIH? A todos, perdóname, ¿le da los mismos síntomas o puede variar? No, y eso es súper importante porque la gran mayoría de las personas no va a tener ningún tipo de sintomatología durante muchos años. Si nosotros tomamos a la enfermedad del VIH en su libre albedrío, ¿sí? Que no es lo que sucede hoy, pero si nos remontamos a los 80, cuando recién empezábamos a diagnosticar los primeros pacientes y no había tratamiento, la infección pasa por distintas etapas. La primera etapa es una etapa silente, no hay síntomas, ¿sí? ¿Qué sucede? El sistema inmunológico logra, de alguna manera, mantenerse activo, logra seguir trabajando, seguir defendiéndose contra algunas enfermedades. La población de esos glóbulos blancos que vos bien nombrabas sigue siendo... Son los que nos defienden a nosotros. Exactamente, sigue siendo normal y la persona no va a tener síntomas. Ahora, esa persona sí puede contagiar y de hecho contagia. Por eso es muy importante que el diagnóstico no sea cuando empezamos a tener síntomas. ¿Cuándo empezamos a tener síntomas? Cuando esa población de glóbulos blancos empieza a disminuir. Cuando empieza a disminuir, nosotros nos hacemos más susceptibles a enfermedades infecciosas. Y no a cualquier enfermedad infecciosa. Algunas enfermedades que tal vez recuerden de hace muchos años, las famosas marcadoras, enfermedades marcadoras de SIDA, son las que empiezan a manifestarse cuando ya no tenemos una población de glóbulos blancos lo suficientemente importante como para defendernos. En esos casos estamos llegando muy tarde al diagnóstico. Estamos llegando cuando la persona tiene un sistema inmune muy debilitado y pone en riesgo su vida. Por eso siempre que uno pueda hacer el pedido del diagnóstico de HIV ante cualquier circunstancia como Bien, control. ¿cómo se diagnostica? A ver. Es muy fácil. Existen hoy en nuestro país testeos rápidos en los diferentes hospitales donde uno se puede enterar en el momento. El análisis es por sangre, por vía sanguínea. Se toma una muestra de sangre. En algunos hospitales o centros, como te comentaba, se hace un pinchazo en el dedo y se hace un test rápido. Eso es muy útil, sobre todo para cuando uno está en el momento en el que necesita saberlo y está muy estresado. Y bueno, y ahí uno puede articular todo un sistema de contención y demás. Pero el análisis tradicional se puede hacer cuando uno se hace cualquier chequeo. Yo me hago el chequeo de mi, de rutina, exactamente, y pedime está muy bien. Una solicitud de HIV. Y viene con el resto de los análisis. No hay que estar en ayunas, en el caso que uno se lo quiera hacer solito, y está muy rápido, de un día para el otro, o a veces en el mismo día lo tenemos. Bien, vamos a hacer verdadero o falso. Me parece que está buenísimo, ¿no es cierto? Se me acaba de ocurrir ahora. No sé, vamos a poner un poco de onda. Divertido. Me voy al dentista, ¿me puedo contagiar del VIH? No. A ver, si el dentista hace todo bien, por supuesto, ¿no? ¿Quién no tiene miedo de ir al dentista y decir, yo siempre, ¿está desinfectado yo eso? Siempre, a ver, queda medio raro, pero decís, y no sé. Está las prácticas, las prácticas hoy en día de todo lo que tiene que ver con los descartables se ha modificado muchísimo. Hoy ya no existe lo que pasaba previamente a los 80, donde muchos de los materiales se desinfectaban de forma poco correcta. Hoy por hoy tenemos la mayoría de los materiales que se utilizan son descartables, ya no tenemos más agujas obviamente que se esterilizan, no tenemos prácticamente nada de ese material y está todo muy normatizado. A partir de la epidemia del HIV, nosotros de la pandemia aprendimos cómo se debían tomar determinados recaudos para que eso no sucediera. Hoy no existen reportes, por lo menos en los países desarrollados, de contagios por estas vías. Así que eso es muy mito. Bueno, porque muchos tienen miedo, ¿no? Eso, yo soy una.
pero voy a un lugar que digo, no, está todo... Bueno, pero puede pasar, hay que decirlo. Uno Por es supuesto, miedoso, sí. pero la realidad es que no tenemos, sería sí, lógico. tenemos, creo que más de uno tenemos miedo. Después, por ejemplo, bueno, compartir jeringas. Eso sí es una práctica que, por supuesto, tiene un altísimo riesgo de contagio, no solamente de HIV, sino de hepatitis C, hepatitis B. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Cuando quieras, son todas enfermedades graves que conllevan muchas veces a otras patologías posteriores, al hepatocarcinoma en el caso de la hepatitis C, o sea, un montón de otras cuestiones, y tienen una altísima transmisibilidad a través de la vía sanguínea, o sea que compartir jeringas... No, es algo que sí es muy peligrosísimo. Bien, esto de, bueno, estás en la intimidad con tu pareja o con la persona, bueno, pero no llegan al acto, sino que están en la previa. ¿Eso podemos infectarnos de esa manera? A ver, como yo comentaba en un primer momento, toda práctica sexual donde haya contacto de fluidos puede contagiar. Entonces, la previa es algo que no todos tenemos los mismos conceptos, ¿no? De lo que es una previa. Exacto. Porque puede haber contacto por sexo oral y muchos a eso lo llaman previa, ¿sí? Que también conlleva un riesgo. Lo que no tenemos riesgo es en los besos, en las caricias, todo eso no tiene ningún tipo de riesgo, pero donde hay contacto entre fluidos sexuales sí tenemos riesgo. Bien, una embarazada... una mujer tiene VIH y queda embarazada. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, lo más importante es que si esa mujer ya está en tratamiento, ¿sí? Que eso es lo que muchas veces sucede, que una mujer que convive con el virus decide tener un hijo. Previamente era un tema tabú, ¿no? No se podía tener hijos. Hoy no existe ningún tipo de inconveniente. Si esa mujer está tomando un tratamiento que no tiene contraindicación para el embarazo, sigue con ese tratamiento, que es lo que habitualmente sucede. En general las mujeres suelen elegir o elegimos entre el paciente y el médico tratamientos que sean aptos para que puedan usarse durante el embarazo. Sigue con su embarazo, se controla ese embarazo y se controla que la carga de virus en sangre de esa paciente siempre esté por debajo de los niveles detectables. Si eso sucede, podemos hasta tener un parto vaginal sin ningún tipo de inconveniente, sin medicación, sin nada. ¿Qué me das? Bien, ¿quiénes se infectan más, los hombres o las mujeres? Qué polémico. Muy polémico. Un minuto, regáleme 2 minutos, por favor, que esta es la mejor parte. Porque hay que concientizar, no es joda. Existe un riesgo un poquito diferente entre los tipos de prácticas sexuales. Los tipos de prácticas sexuales anales suelen tener un poquito más de riesgo, ¿sí? Eso no quiere decir que una mujer no se pueda contagiar. Una vez tuve una paciente que me dijo, yo no puedo tener HIV porque soy mujer. Bueno, puede pasar. Son muchos mitos y lo digo con todo el amor del mundo porque la realidad es que esos mitos son los que tenemos que desterrar. Esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier ser humano. A cualquier ser humano. ¿Cuánto dura un tratamiento? ¿Y cuánto puede vivir una persona con VIH? Es verdad que se enferma, un minutito por favor, se enferma quizás de otras cosas, o sea, está más afectado por otras infecciones que justamente por el VIH. Cuando tiene un tratamiento adecuado y un sistema inmune que respondió, no tiene más riesgo de infecciones que una persona que no convive con el virus del VIH. Existe, esto es para otro tema y es muy largo, existen otras enfermedades que tienen un cierto riesgo un poquito aumentado en las personas que conviven con el HIV y deben hacerse controles un poquito más frecuentemente. Pero no es algo relevante en números, ¿sí? La persona que convive hoy con el virus del HIV hace sus controles, toma su medicación, tiene una expectativa de vida prácticamente igual a la de la población general. Bien, cerramos adolescentes con VIH. Ay, ¿Es una tasa alta o baja? No es una tasa altísima, pero existe. Existe porque hoy, como hablamos al principio, la difusión de la enfermedad no es tan, alta o tan importante como estás haciendo vos ahora, que es buenísimo, con lo cual
hay menos conocimiento sobre esto. Así que eso Vamos. lo vamos a ver en un par de años. Vamos a seguir. Gracias. No, Un placer. muchísimas gracias a vos. Qué una lindo. genia, una entrevistadora de lujo. ¡Ay, mira de qué linda lujo. cosa! Hoy me llenaron de muchos mimos. Vos Muchas sos una gracias. diosa. Un beso enorme al Hospital Alemán, a todos los profesionales y a los equipos de ustedes que son maravillosos. Gracias. Nos vamos. Nos vemos el próximo sábado, 17 horas, domingo. Se repite el programa a las 17 horas, lunes y jueves, 16 a 18 horas por Radio Let FM. Chao. Gracias. Muchas gracias.